Los sensores de presión. El compañero Jairo Moreno y yo, Juan Manuel Baracaldo, le vamos a hablar acerca de los sensores de presión, las definiciones, los tipos que existen, el principio de funcionamiento de cada uno y también daremos algunos ejemplos de cómo se aplican estos y los precios que se encuentran en el mercado. Los sensores de presión son elementos que transforman la magnitud física de presión o fuerza por unidad de superficie en otra magnitud eléctrica, que será la que empleamos en los equipos de automatización o adquisición estándar. Los tipos de sensores de presión. El primero son los resistivos. El principio de funcionamiento de este es que se hace una presión sobre una membrana que hace variar el valor de las resistencias montadas en un puente de Wheatstone conectadas. Las células de carga y galgas extensiométricas son elementos metálicos que cuando se someten a un esfuerzo sufren una deformación del material y por lo tanto una variación en la resistencia. Los sensores de presión piezoeléctricos. Estos son dispositivos que utilizan el efecto piezoeléctrico para medir presión, cuyo fenómeno presentado es conformado por determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. En la imagen podemos ver pues un ejemplo de esto, que cuando se somete a una presión, él sufre una deformación del material y es lo que permite tener el valor de la presión. Los sensores de presión con semiconductores en eso se utiliza solamente un único elemento piezoeléctrico implementado en un diafragma de inicio, que sensa la tensión mecánica incluida en el diafragma por una presión externa. La salida es un voltaje analógico proporcional a la presión de entrada y voltaje de alimentación radiométrico. Las señales de salida de los sensores de presión son de dos tipos. El primero son los que arrojan una señal de tipo analógico variable, en donde esta señal es captada por otro dispositivo para convertirlas en señales digitales según sea la necesidad. También se encuentran sesiones de presión digitales, los cuales ya entregan información digitalmente sin necesidad de aplicar ningún conversor. Estas son algunas de las aplicaciones de los sensores de presión. Hay muchas aplicaciones, esto es como un resumen de algunas. El primero es el control de succión de tornillos, tuercas y elementos pequeños. Apretado de tuercas automáticamente, control de fuerza en pinzas tensoras, confirmación de presión a la soldadura, presión máxima en una tubería, medir la presión de combustible y el líquido de freno, manómetros, altímetros y barómetros. Estos son algunos de los tipos de sensores que se implementan en esta aplicación. Estos son otros ejemplos: los transductores de presión de miniatura, los transductores de presión industriales, los manómetros digitales, que es un ejemplo de los que no hay necesidad de aplicar otro conversor, y transductores de presión especiales de altos rangos y de altas temperaturas. Clasificación de los sensores. Elementos primarios de medidas directas. Miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura. Los rangos de medición van desde 0.1 hasta los 3 MCDA. Se utilizan para las medidas directas para bajo costo, barómetros y manómetros. El tubo de Bourdon. Anillo casi completo cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido en la aguja indicadora. Los rangos de medición van desde 0.5 a los 6.000 bar. Se utilizan para la lectura de presión de fluidos viscosos a altas temperaturas. Tipo diafragma. Una o varias cápsulas circulares conectadas entre sí, de forma que al aplicar la presión cada cápsula se deforma y al sumar los desplazamientos se amplifica por un juego de palancas. Los rangos de medición van desde los 500 MCDA a los 2 bar. Lectura de fluidos viscosos a altas temperaturas de vapor de agua. Tipo fuelle. Es un diafragma compuesto
efecto, el cual consta de una sola pieza flexible, la cual se puede dilatar o contraer. La señal eléctrica producida envía el valor de la presión actual. Los rangos de medición van desde los 100 mcda a los 2 bar. Lectura de fluidos viscosos a altas temperaturas de vapor de agua. El tipo capacitivo tiene una variación de capacitancia que se produce en un condensador al desplazar una de sus placas, mejor dicho. El desplazamiento está es la que permite obtener la medida de la presión. Los rangos de medición van desde 0.05 a 5 y desde 0.5 a los 600 bar. Mediciones estáticas y dinámicas. Magnéticos de inductancia variable. Tiene un núcleo móvil que se desplaza dentro de una bobina aumentando la inductancia en casi proporcional a la porción del núcleo contenido dentro de la bobina. La diferencia entre estos hace tener una medida precisa de la presión ejercida. Los rangos de medición van desde 0.1 hasta los 300 bar. Se utiliza en medición de alta sensibilidad. Galgas extensiométricas. Consiste en un hilo resistivo sometido a una tensión cuya medición se basa en la variación de longitud y diámetro de este hilo, lo que ejerce un cambio en la resistencia y permite tener una medición de la presión ejercida. Los rangos de medición van desde 0.5 a los 600 bar. Se utiliza en medición directa. Precios. Sensor de presión flexiforme, sensor de fuerza piezoresistivo. Su resistencia varía con la presión aplicada. Los rangos van desde 0 hasta los 100 lbs. El precio es de 64.000. Sensor de presión absoluta de 2.2. De 2.2 a los 16.7 bar. Compensación de temperatura calibrada. Montaje superficial. El precio de este sensor es de 45.000 pesos. Sensor de presión, fuerza 6 a 0.36 psi. Sensor de presión, fuerza montada en placa. El precio de este es de 280.000. Sensor de presión de 0 a 1.45 psi diferencial. Sensor de presión de 0 a 1.45 psi de alta presión lineal. Compensación de temperatura. El precio de este es de 45.000. Sensor de presión absoluta de 0 a 3. Va desde 0 hasta los 30 psi de alta presión con compensación de temperatura. El precio de este es de 185.000. Sensor digital de presión 4.35 a 15.95 psi, montaje superficial. El precio de este es de 31.000 pesos.